Cuando diga que empieza la grabación, arrancamos. Arrancamos entonces en esta clase que vamos a tener primero un segmento de Fiona, hablando de cosas locas de Linux y C, y después hay un segmento extenso sobre eh, cosas de hash, ¿sí? Pajas, iteradores, ¿sí? Pero es en profundidad todo lo que es implementaciones de hash, tanto hash abierto como hash cerrado, necesario para parcialitos, finales y TPs. Así que, Fiona, todo tuyo. Dale, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿alguien me confirma que se ve la PPT? Sí, sí. Sí, y también se ve la consola y... Sí, están en simultáneo. Sí, sí. Perfecto, genial. Bueno, vamos a arrancar. Em, Primero entendamos un poquito qué son los streams en Unix y en C. Básicamente, la idea es poder compartir información o enviar información entre un proceso y otro, ¿no? Entre un programa y otro. Para eso vamos a ver algunas formas en que lo podemos hacer eh, y vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada de lo que es manejo de archivos, ¿sí? Porque nos va a ayudar también a entender qué podemos hacer con los streams, ¿sí? Así que primero vamos con un pequeño repaso. Habíamos visto que para manejar archivos teníamos el TDA file, que primero que nada necesitábamos poder abrirlo, en este caso en modo lectura, usando la letra R, que siempre íbamos a revisar que esa operación saliera bien. Y después, una de las formas que habíamos visto para leer era utilizando la función getLine, que recibía, acuérdense, una línea, una variable de tamaño o capacidad y el archivo del cual queríamos leer, que esta función tenía una particularidad que era que de forma interna hacía un malloc y que nos teníamos que acordar de liberar esa memoria, ¿sí? Aunque no la pidiéramos nosotros, y por último nos teníamos que acordar de cerrar el archivo, ¿sí? Hasta ahí es algo que vimos la clase pasada, un mini repaso. También vimos que podíamos hacer escritura en archivos, ¿sí? Donde tenemos lo mismo. Abrimos el archivo, en este caso en modo escritura, con la letra W de write. Revisamos que salga todo bien esa operación de apertura. Y utilizando la función fprintf podíamos escribir contenido en el archivo, ¿sí? Y bueno, por último lo cerrábamos. Hasta ahí, nada raro, manejo de archivos, la clase pasada. También tenemos una particularidad que yo se les había mencionado, que era que cuando trabajábamos con archivos iban a ver muchas veces, o en general, que la letra F aparecía al principio de las funciones, como por ejemplo en fprintf, que era para justamente file printf. Si queríamos escribir por consola, y esto lo deben haber usado un montón de veces para hacer pruebas, en vez de tener fprintf, teníamos printf directamente, y esto en general, el resultado de esto es escribir por consola, ¿sí? ¿Qué tenemos como streams en un programa? Bueno, tenemos el standard input, que es stdin, y después tenemos standard output y stderror, que ahora vamos a profundizar un poco de qué son cada uno. Pero sabemos que stdin en general es utilizado en un programa para recibir información que normalmente es lo que estemos escribiendo nosotros utilizando el teclado, ¿sí? stdout y stderror en general es información que va a salir impresa, podemos decir, o que se va a mostrar por pantalla, ¿sí? Por la consola. Hasta ahí
¿Hay alguna duda? No, no hay nada nuevo, solo le estamos poniendo nombres a cosas que venimos usando, salvo stderror, que ahora vamos a hacer un breve repaso de qué es. Bueno, como les mencionaba, stdin, standard input, stdout, standard output, y stdr, standard error, ¿sí? Lo bueno o lo interesante de esto es que estos tres streams se encuentran presentes cada vez que vamos a ejecutar un programa en C. Y tienen la particularidad de que los podemos tratar exactamente igual que como si fueran archivos, ¿sí? Y tenemos la ventaja de que ya vienen abiertos, están listos para usar. Entonces ahora vamos a ver un poco cómo podemos usarlo. Por ejemplo, normalmente, como vimos antes, nosotros podíamos escribir por consola, escribiendo printf y evitando escribir stdout, ¿no? Teníamos el formato con lo que vamos a imprimir y la impresión. Ahora, como nos mencionan que stdout lo podemos utilizar igual que un archivo, ok, podemos usar una función de las que manejan archivos y explicitarle cuál es el archivo. Bueno, en este caso es stdout, ¿sí? Que ya viene dado al inicio del programa y lo podemos usar. Se puede ver acá justamente la diferencia que yo les mencionaba. Cuando hacemos printf no explicitamos nada, y cuando hacemos fprintf y queremos escribir por consola, utilizamos stdout. ¿Qué pasa si queremos escribir, que mencionamos recién, que existía otro stream, ¿sí? Otra forma de escribir por consola, que era stderror, ¿sí? Acá me gusta porque está gritando ayuda nuestro programa, ya está en las 10 de última. Bueno, otra vez lo mismo, fíjense que usamos fprintf, y usamos stderror como archivo, como parámetro de archivo, y le pasamos lo que queremos escribir. Acá una mini aclaración, que después igual lo detallamos un poco más adelante, pero ¿para qué nos podría servir stderror? Bueno, el tema es así, cuando escribimos por standard output, lo que vamos escribiendo se va guardando en un buffer, y llegado cierto momento, para escribir por consola, vamos a vaciar ese buffer, se hace automáticamente, ¿no? Pero, ¿qué significa que ese buffer se vacíe? Bueno, significa que se produce una interrupción del sistema, en el sistema operativo, una llamada que dice, che, necesito escribir por consola. Y esa interrupción nos permite que lo que escribimos se imprima por consola, ¿sí? Y eso puede demorar hasta que el sistema operativo nos escucha y dice, bueno, che, acá hay un programa que quiere imprimir por consola. ¿Qué pasa? A veces cuando estamos imprimiendo muchas cosas por consola, o cuando estamos procesando grandes volúmenes de datos, y nuestro programa por algún motivo se corta de forma abrupta, ¿sí? Porque tenemos un error, porque, no sé, o colapsó la memoria, tenemos algún problema, el buffer, donde se viene acumulando la información que queremos imprimir por stdout, quizás no llega a vaciarse, ¿sí? Y nos quedamos sin información de qué fue lo que pasó. En este caso, acá el programa está gritando ayuda, pero podríamos explicitar un poco más qué fue lo que pasó, y nos asegura ese stderror que se va a imprimir, ¿sí? O sea, que esa interrupción del sistema operativo se va a ejecutar y lo vamos a ver impreso por ahora en la consola, y ahora un poco más adelante vamos a ver cómo podemos redireccionar y mandar esto, por ejemplo, a un archivo de logs de errores que tuvo nuestro programa. Eso para lo que es la salida por consola, ¿sí? También tenemos la posibilidad de leer, en este caso, por ejemplo, por teclado, información que escribimos en la consola. Entonces, si teníamos el ejemplo del manejo de archivos, ¿sí? O sea, que abrimos el archivo, otra vez revisamos que esté todo bien, y utilizamos la función getLine. Fíjense que la palabra archivo está marcada en rojo. ¿Por qué? Porque si stdin es
un archivo que ya viene abierto, o lo podemos considerar como un archivo que ya viene abierto, podemos usar la función getLine para leer contenido que nosotros escribimos en la consola, ¿sí? En este mini ejemplo, ¿qué está pasando? Se va a ejecutar la función getLine y lo vamos a imprimir de nuevo, o sea, lo que nosotros escribamos por la consola lo vamos a imprimir de nuevo por pantalla. Otra vez nos tenemos que acordar de liberar la memoria, y en este caso no nos tenemos que acordar de cerrar el archivo porque automáticamente se va a cerrar cuando termine el programa, ¿sí? Bueno, acá detallo un poco más por qué nos conviene o para qué nos serviría usar stderror, que es lo que les expliqué hace un ratito, después si quieren lo pueden leer en detalle, pero la conclusión es que si tenemos que imprimir errores, nos conviene usar stderror. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? Este silencio me da miedo. No. Ok, Santiago nos dice que no. ¿Alguien más que diga que no? Y seguimos. Uno más. Bien. Ok. Veo que me están siguiendo. ¿Qué es lo que podemos hacer también? Bueno, siempre decimos que estamos trabajando con la consola, ¿no? Que estamos imprimiendo información en la consola, pero no siempre queremos hacer eso. Muchas veces queremos, por ejemplo, imprimir en un archivo, o que lo que sale de un programa, ¿no? Lo que se quiere imprimir por la consola, en realidad, en lugar de imprimirse por la consola, por ahí queremos que sea la entrada de otro programa. Entonces, tenemos formas de lo que se llama redireccionar la información que está saliendo o entrando a nuestro programa. Acá en esta tabla tenemos como todas las formas en las cuales podemos combinar las salidas, ¿no? stdin, bueno, perdón, la entrada como stdin y stdout y stderror como salida, ¿sí? Entonces en esta tabla podemos ver, por ejemplo, en la primera línea, donde se ejecuta mi programa y todo está asociado a la consola, no tenemos ningún tipo de redireccionamiento. En la segunda, tenemos la posibilidad de que todo lo que salga por nuestro programa, que se imprima por consola, lo estamos a través del operador mayor, sería, o flechita, si quieren, escribirlo en un archivo que se va a llamar normal.txt. También podemos usar el 1 para hacer esto, pero normalmente no hace falta, ¿sí? En la siguiente línea, ¿qué podemos ver? Podemos ver que si quisiéramos, podríamos imprimir por consola y utilizar la consola como stdin, pero los errores, ¿sí? Que en este caso necesitamos marcarlo con el número 2, ¿sí? Los errores, que, o sea, lo que queríamos que salga por stderror, lo podríamos escribir en un archivo de errores, ¿sí? Un log de errores, por ejemplo. También podemos, como se muestra abajo, decir, bueno, todo lo que salga bien lo escribo en un archivo y todo lo que salga mal lo escribo en otro archivo. Y así tenemos distintas combinaciones que pueden ir probando de formas de conectar información o imprimir información, ¿sí? Fíjense que en el último ejemplo, que es ahora lo que vamos a profundizar un poquito, el programa, mi programa, está recibiendo por entrada todo el contenido del archivo entrada.txt, ¿sí? ¿Solo se puede poner 1 y 2? Hasta donde yo sé, sí. No sé si los chicos Jorge S tienen algún dato más ahí, pero que yo sepa, sí. Bueno. Y ahora lo que vamos a ver es el concepto de pipes, que básicamente nos permite empezar a jugar un poco más con la consola y con todo lo que nos permite hacer el sistema operativo Unix usando distintos comandos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el comando echo,
que va a imprimir lo mismo que estamos escribiendo y que va, en este caso, a hacer una información de entrada, o sea, como si fuera stdin de mi programa. Aquí tenemos cat, que imprime todo el contenido de un archivo, y también en este caso va a ser input de nuestro programa. Y acá tenemos varias cosas, varios programas pipeados, que puede ser un buen ejemplo, que es, si ustedes tienen, por ejemplo, un lector de GPS, que es un sensor que está todo el tiempo devolviéndonos información de la posición de ese lector, de ese chip de GPS, por ejemplo, puede ser del celular. Y tenemos otro programa que toma esas posiciones y hace algún tipo de cálculo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, toda la salida del lector va a parar a ese otro programa, y ese otro programa, cuando termina de hacer una serie de cálculos, entra a un tercer programa, cada vez que está escribiendo por consola, se lo pasa al tercer programa. Y de esta forma podemos conectar distintos procesos, que fue lo que les comentaba al principio de la clase, podemos conectar distintos procesos a través de los pipes, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Ahora voy a pasar a mostrarles dos ejemplitos de código que por ahí les bajan a tierra estas ideas y pueden jugar un rato con la consola después. Bueno, vamos con el primer ejemplo, ¿sí? Ahí se ve más o menos. ¿Llegan a leer o necesitan que agrande un poco más la letra? Se ve bien, se ve bien. ¿Sí? Genial, gracias. Bueno, este pequeño ejemplito, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Se acuerdan que el otro día algo que vimos fue que podíamos mejorar nuestro programa si, por ejemplo, el archivo que nosotros queríamos leer, se lo pasábamos como parámetro de entrada, que lo recibía la función main, ¿sí? Entonces nos acordamos que teníamos dos valores que nos retornaba, digamos, la función main al recibir esos parámetros. Uno era la cantidad, que si se acuerdan, siempre la posición, y un vector, donde en ese vector se guardaban los parámetros, y acuérdense que en la posición 0 siempre se guardaba el nombre del programa. Hasta acá, nada nuevo. Fíjense que nosotros podemos tener la necesidad de recibir cierta cantidad de parámetros, sí o sí, para que nuestro programa funcione. Si no recibimos esa cantidad de parámetros, nuestro programa no puede funcionar. Por ejemplo, este mini programita lo que hace es recibir el nombre del archivo que queremos abrir y el formato en el cual lo queremos abrir por parámetro. Entonces nos fijamos si la cantidad de parámetros que se recibieron es menor a 3, y en ese caso, como no podríamos seguir avanzando, vamos a imprimir por stderror que los parámetros son inválidos, ¿sí? ¿Por qué elegimos stderror? Bueno, en este caso porque podemos y porque nos queremos asegurar que eso se imprima. El programa, si podemos seguir, si podemos avanzar sin ningún problema, va a tomar el contenido del vector donde se guardaban los parámetros, va a abrir el archivo, y si sale todo bien, otra vez. Si tuviera algún problema, lo imprime por stderror. Y si sale todo bien, va a imprimir el contenido del archivo, ¿sí? Hasta acá, ¿hay alguna duda del código? Si no, les muestro algo que podemos hacer con este mini ejemplo. Digo, yo no me acuerdo bien por qué, o sea, ¿por qué especificás if argc menor a 3? Porque justo en este programa yo necesito que le llegue, ¿sí? O que reciba el nombre del archivo que yo quiero leer y el modo de lectura. Si yo no le paso esos dos argumentos al inicio de la ejecución, mi programa no puede funcionar, ¿sí? Entonces necesito validar que la cantidad de parámetros que llegaron son, en este caso, 3. ¿Por qué valido 3? Porque tengo en la posición 0 del vector el nombre del programa que se está ejecutando, en la posición 1
el primer parámetro y en la posición 2 el segundo parámetro. ¿Se entiende? Ah, ok, ok. Entendí. Ok. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo y a ver qué podemos hacer con esto. Primero que nada vamos a compilarlo. Apertura de archivo dinámico. Muy bien, entonces primero vamos con lo mismo que preguntabas recién, que es yo ejecuto este programa sin nada y me dice que solo recibió un parámetro que es el nombre del programa, eso lo vamos a tener siempre, y después me imprime params inválido, ¿sí? Bueno, como estamos imprimiendo params inválidos por stderror, hay algo que podemos hacer acá, que es guardar ese error en un archivo de errores, ¿sí? Entonces, si se acuerdan de la tablita, y si no, esa tabla la tienen a mano y la consultan, no hace falta acordarse esto de memoria, pues no tiene ningún sentido. Lo que vamos a hacer ahora es, el programa va a fallar y lo vamos a ver en el archivo. Una bitácora. Sí, una bitácora de errores, un log de errores, se suele decir. Podemos ir escribiendo todo lo que pasó. Y ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver que antes no teníamos el archivo error, ¿sí? Se creó recién ahora, y con el comando cat podemos ver el contenido de ese archivo, ¿sí? Y nos imprimió, nos guardó en ese archivo params inválidos, ¿sí? Esa es una forma de redireccionar la salida hacia un archivo. No hace falta que se llame error, puede ser cualquier nombre, ¿sí? Algo que pueden hacer es pensar usos donde por algún motivo ustedes están leyendo varias veces un archivo o el contenido de un archivo y si están esperando un formato especial de las líneas que están leyendo, ¿no? Podrían agregar a este mismo ejemplo, están esperando que cada línea tenga un formato especial, si hubiera una línea que no lo cumple, agarran y la escriben en el archivo de error, para después revisar qué fue lo que pasó con todas las líneas que no cumplían con ese formato que ustedes necesitaban o que no pueden procesar por algún motivo, ¿sí? Bueno, hasta ahí el mini ejemplo este con el cual además repasamos un poco el manejo de archivos. Y ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo, primero se los muestro en código, que lo vamos a usar de dos maneras distintas. Y con esto les prometo que ya termino. Este archivo, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo primero que hace es decirnos que ingresemos el nombre del archivo que queremos abrir, ¿sí? Piensen que esta es otra forma de decirle a un programa de manera dinámica con qué archivo queremos trabajar. Y en este caso no vamos a estar utilizando los parámetros de entrada de la función main, sino que lo vamos a hacer de otra manera. Entonces, este programa lo que hace, antes que nada, es escribir por consola, de decirnos que ingresemos el nombre que queremos abrir, ¿sí? Y lo vamos a recibir con la función getLine, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos pasando la función getLine, fíjense acá, que le estamos pasando stdin, no le estamos diciendo el nombre de un archivo, sino que directamente le decimos que lo vamos a leer por consola. Nos va a imprimir que la cantidad de caracteres que leyó, nos va a imprimir la línea que leyó. Acá estamos haciendo un mini truquito, ¿por qué? Porque cuando escribamos el nombre del archivo que queremos leer, vamos a ingresar el enter, digamos, el salto de línea, y no lo necesitamos, así que, pues si no va a fallar la operación, así que nada,
nos borramos ese salto de línea, ¿sí? Y vamos a tratar de abrirlo, vamos a tratar de abrir el archivo que le pasamos desde la consola y lo vamos a imprimir, ¿sí? Acá no hay nada muy raro, vamos a trabajar con la consola en este caso. Entonces vamos a compilar este ejemplo y acá lo vamos a ejecutar. Fíjense que la consola se queda esperando que nosotros ingresemos algo. Acá no me acuerdo qué archivo vamos a leer, así que les pido perdón, pero vamos a ver qué era lo que estaba guardado. Tenemos un archivo que se llama archivo.txt, ¿sí? Entonces vamos a usar ese archivo. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que estábamos pensando. Nos dice que leyó 12 char, que el archivo a leer es archivo.txt, que es lo que nosotros ingresamos por la consola, y bueno, nos dice el contenido del archivo, que es lo que lo imprimimos, que es un Lorem Ipsum que no tiene ningún sentido, pero no importa, es a modo de ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda? Si no, vamos a ver un ejemplo más de cómo podemos hacer un poquito más complicado, porque en realidad parecen ejemplos muy sencillos, pero traten de pensarlo como con más cantidad de información, ¿sí? Que esto nos ayude a procesar más cantidad de información y a agilizar o automatizar procesos que quizás si no tendríamos que hacer a mano, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a probar es generar un archivo en el cual vamos a escribir qué archivo queremos que abra nuestro programa. Sé que suena medio raro, pero ahora lo escribimos, ¿sí? Para eso vamos a usar un comando que se llama touch, que nos permite generar un archivo, ¿sí? Un archivo en blanco. Esto aprovecha y les comento algunos comandos de Unix que son fáciles y nos ayudan mucho en el día a día. Entonces, vamos a generar un nuevo archivo que va a ser entrada.txt. Y ahora, si se fijan, en la lista de archivos que hay en esta carpeta, ahora apareció entrada.txt. Fíjense que está recién creado, ¿sí? No hay nada de magia oculta en esto. Por las dudas, vamos a revisar qué contenido tiene este archivo. Vamos a usar el comando cat, que lo que hace es escribirnos en consola, o escupirnos, por decirlo de alguna manera, todo su contenido. Fíjense que no hay nada, y para verificarlo lo voy a abrir, van a ver que está vacío, ¿sí? Bueno, ahora lo que queremos hacer es decirle, o grabar en este archivo, qué archivo queremos abrir en nuestro programa que estábamos ejecutando recién, ¿sí? Para eso, vamos a usar el comando echo, que lo que hace, como habíamos visto hace un ratito, es escribir por consola lo mismo que nosotros escribimos como parámetro del programa. Entonces, primero, a modo de ejemplo, por ejemplo, si yo escribo hola chicos, y escribe corro consola, hola chicos. Hasta acá no parece ser muy útil, pero si lo empezamos a combinar con otros comandos y con pipes, sí nos puede servir para algo. Ahora lo que vamos a hacer es un echo del nombre del archivo. El echo de Windows hace lo mismo. Voy a creer que sí, pero hace como 5 años que no uso Windows o más, así que, perdón, pero no me acuerdo. Yo creo que sí, que no hay diferencias con eso. Van a tener que probar. Tampoco es una prueba muy difícil. Bueno. Queremos escribir archivo.txt en nuestro archivo entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos la flechita, ¿sí? Y la flechita que dijimos que hacía, que redireccionaba la salida de
la consola, ¿sí? Entonces, ¿a dónde lo redireccionó? Al archivo entrada.txt. Entonces, si yo ahora imprimo el contenido de entrada.txt, adentro dice archivo.txt. Acá parece que estoy jugando y que no dice nada. Pero vamos a ver cómo podemos hacer que esto sea la entrada del programa que ejecutamos recién, ¿sí? Acuérdense, el programa este lo que hacía era leer por standard input una línea, y que esa línea para nosotros iba a ser el nombre del archivo que queremos leer, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un cat de entrada.txt. Acuérdense que adentro de entrada.txt tenemos lo que escribimos recién, que es archivo.txt, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a usar un pipe, ¿sí? Para que la salida sea el input de nuestro programa línea comando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Nos dice, por favor ingrese el archivo que desea abrir, y por stdin, como nosotros estamos haciendo un cat del contenido de entrada.txt, ya directamente lo que sale del cat, ¿sí? Que ya está en stdin, va a ser la entrada de línea comando. Y a continuación se ejecuta el programa que nosotros ya habíamos repasado, es decir, va a tomar archivo.txt, lo va a abrir y va a ejecutar todo su contenido, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Les voy a hacer un ejemplo más, pero antes que nada quiero saber si esto se entendió más o menos. Sí, sí. ¿Sí? ¿Lo siguen? Buenísimo. Esto, la idea es que si quieren es probar a ver qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Algo que también está bueno que sepan es que no hace falta que el programa que van a ejecutar esté en C, sino que el cat como entrada de otro proceso se puede utilizar, digamos, sin problemas. Entonces está bueno como para ir acostumbrándose a trabajar con estos comandos, ¿sí? Y ahora un ejemplo más que les quería mostrar, me parecía que estaba piola, es, por ejemplo, si yo les hiciera un echo otro archivo y lo escribiera en entrada.txt, ahora hago un cat entrada.txt y cambié el contenido, ¿sí? Se llama otro archivo. Si quisieran no sobreescribir todo el contenido, tendrían que hacer lo mismo. Perdón. Tendrían que hacer lo mismo, pero usando doble flechita, ¿sí? Si usan doble flechita, se va a ir acumulando el contenido como si fuera una append, como vimos el otro día. Entonces, hacemos un cat de archivo.txt, perdón, de entrada.txt, y tenemos esta nueva línea, ¿no? Que es otro archivo. Ahora, ¿qué pasa? En mi carpeta yo no tengo un archivo que se llame otro archivo. Y si volvemos al código, nosotros dijimos que si había algún problema a la hora de abrir el archivo, lo escribíamos por str, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer como último ejemplo? Podemos hacer un cat entrada.txt, que era lo mismo que hicimos antes, pipe, ejecutamos nuestro programa, línea comando, pero también, además, vamos a agarrar y por ejemplo, en el archivo errores.txt vamos a redirigir todo lo que esté saliendo por str, ¿sí? Entonces, vemos que en la consola casi que no se escribió nada, porque se escribieron solo estas dos líneas de acá, que es la cantidad de charts leídos y el contenido de la línea que leímos, ¿sí? Pero, si nos fijamos, ahora tenemos acá recién creado
un archivo que es errores.txt, y si vemos el contenido de errores.txt, tenemos lo que habíamos dicho que íbamos a imprimir en caso de que no se pudiera abrir el archivo, que en este caso ocurrió un error en la apertura del archivo. Y esto está guardado en el archivo. Muchas veces lo que se hace es, por ejemplo, escribir esto mismo, escribir qué archivo no se pudo abrir y escribir el timestamp, digamos, la hora en la que esto sucedió, ¿sí? Y como les decía antes, quizás no hace falta que se corte la ejecución del programa, sino que nuestro programa puede seguir trabajando, es decir, tengo que leer una serie de archivos o una serie de filas de un archivo que tiene, no sé, 300.000 filas, ¿no? Entonces empieza a procesar, cada vez que encuentra una fila o una línea, digamos, que no puede procesar, va a guardar esa línea y un timestamp en el archivo de errores, ¿sí? Entonces después nosotros, no sé, por ejemplo, al día siguiente, porque era un archivo que era muy largo y necesitaba mucho tiempo de proceso, al día siguiente vamos al archivo de errores y nos fijamos qué pasó y vemos todas las líneas que no se pudieron procesar, ¿sí? Es una forma de guardar esta información y después poder en detalle analizar qué fue lo que pasó. Traten de imaginárselo, como les decía, por ahí en grandes volúmenes de datos, porque así parece medio pavo, pero si se lo imaginan a grandes volúmenes de datos, es más interesante, ¿sí? Bueno, y hasta acá lo que yo iba a presentar. No sé si querés seguir vos ese. Si hay alguna pregunta. Dale. ¿Preguntas? Si no, mientras tanto, tengan en cuenta que esto es algo que podrían llegar a usar tan pronto como ya mismo en el TP1, ¿sí? Tanto la calculadora o la que inversa como el conversor de infijo a posfijo reciben justamente por entrada estándar las líneas a procesar. Entonces, hay como dos formas de probar el TP, digamos. Abrir un archivo y empezar a poner, bueno, 2, 3 más. Perdón, un archivo dije, una consola. Una consola pongo punto barra, pruebas TP o lo que sea, TP0, TP1, cualquier cosa, y escribir 2, 3 más, no sé, 7, 5 menos, y ver qué va saliendo en la consola. Otra forma sería armar un archivo en el cual cada una de las líneas de ese archivo sea una operación que yo quiera probar de la calculadora posfija, y luego lo único que hay que hacer es, bueno, le hacemos el cat a ese archivo de pruebas y lo redirigimos directamente a la entrada estándar del programa del TP, y va a empezar a leer cada una de las líneas, que cada línea va a representar una operación, y por cada una de esas líneas va a salir el resultado por salida estándar, ¿sí? Y de hecho, si quieren, pueden de nuevo redireccionar esa salida a un archivo y tener ese archivo guardado para, por ejemplo, compararlo con las salidas esperadas, ¿sí? Que de hecho es exactamente lo que hace el corrector automático. Se les mete por entrada estándar un archivo de pruebas y se fija que su salida, que se redirige directamente a un archivo, sea igual a otro archivo que nosotros tenemos guardado con los resultados esperados de cada línea. ¿Ok? Así que es algo que tiene aplicaciones inmediatas. Bien. Dicho eso, vamos a hablar de hash. ¿Sí? No sé si presentar algo todavía. Ahora vamos a presentar algo. Vamos rápidamente a presentar el TP hash, ¿sí? Que no nos vamos a detener mucho, ¿sí? No va a ser un segmento de lineamiento de hash ni nada, pero sí vamos a ver un poquito cómo debería ser el hash cuando lo implementemos en el futuro inminente en grupos, ¿sí? Por un lado, bueno, naturalmente la estructura de hash, una estructura de iterador que vamos a tener que tener, y si se acuerdan, la función de hash destruir dato, que tenía múltiples usos,
uno de los cuales era permitir hash destruir, ¿sí? Que se destruya de la misma manera que se destruya cola destruir o lista destruir, ¿sí? Por otro lado, tenemos varias operaciones normales de hash, de estructuras en general, crear el hash, guardar un hash asociando una clave con un dato, borrar un elemento por su clave, ¿sí? Y eso devuelve el dato, ¿sí? Devuelve el void asterisco. Obtener para una clave su dato, ¿sí? Devuelve de nuevo el void asterisco. Una operación de pertenece, que nos dice si la clave está en el hash o no. La cantidad de elementos en el hash. Y un hash destruir, ¿sí? Eso serían todas las operaciones sin iterador, ¿sí? Lo cual es, lo único raro que podemos llegar a decir es que el guardar, si la clave ya pertenece al hash, va a tener que aplicar la función de destruir a el dato que estaba originalmente en el hash. ¿Sí? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Ahora, también tenemos primitiva del iterador, que vamos a hablar un ratito, ¿sí? Pero, de forma genérica, el iterador de hash es prácticamente lo mismo que el iterador de lista, ¿sí? Lo podemos crear, podemos avanzarlo, podemos ver el actual, podemos saber si está al final o no, y podemos destruirlo, ¿sí? Conceptualmente son exactamente las mismas primitivas que tiene un iterador de lista, lo que pasa es que se implementa diferente, ¿sí? Y se usa diferente por las particularidades que tiene el hash, ¿sí? Dicho eso, vamos directamente a ver la etapa de la clase. Ok. Bien. Empezamos por acá. Esta es una página de visualización, ¿sí? Hecha por Gales, ¿sí? Un capo. Y que tiene básicamente, permite hacer operaciones de inserción, borrado y encontrado, ¿sí? Sobre un hash de una cantidad determinada, y vamos a ver que tiene tanto para hash cerrado como para hash abierto, ¿sí? No dejen de usar el chat, eso está bueno, ¿sí? Rápidamente, supongamos que tenemos strings como hash, igual que el TP. ¿Qué es lo que pasa? Cuando insertamos algo, por ejemplo, hola, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando por acá? Se están haciendo esas operaciones locas, ¿sí? Que hacen las funciones de hashes. Mira, ahí metió un XOR, ahí sumó algo, etcétera, ¿no? Son operaciones raras que eh, que van haciendo las funciones de hash para, en definitiva, lograr ¿qué? Pregunta. Lograr, ahí Indexar, va, sí. exactamente, encontrar un numerito, ¿sí? Que aplicando el módulo a la cantidad de elementos que hay en el hash, en este caso 29, me diga dónde tiene que ir esa palabra, ¿sí? Entonces, hola, resulta que va en la posición 18, ¿sí? Chau, resulta que va en la posición, a ver qué hace, la posición 9, ¿sí? Si nosotros quisiéramos buscar hola, ¿qué va a pasar? Bueno, va a aplicar toda la función de hash, lo va a buscar en la posición 18, lo va a encontrar, ¿sí? Ahora, ven que usar claves a través de la función de hash nos permite encontrar un número, que ese número representa dónde debería estar la posición del elemento dentro del hash, y de esa manera ir, buscarlo, borrarlo, agregarlo, etc. ¿Sí? Dicho eso, por practicidad, vamos a apretar acá, donde dice hash integer, y decimos que a partir de ahora, este es un hash en vez de strings, ¿sí? De cadenas, es un hash de números, ¿sí? Lo único que nos estamos salteando es que la función de hashing sea re complicada para decir, ahora la función de hashing simplemente es aplicar el módulo del tamaño, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el número 6 cae en la posición 6, ¿sí? Y eso es lo que para nuestra explicación va a ser algo muy beneficioso, ¿sí? También sé que 28 más 6, que es 34, va a hacer una colisión con el 6. Entonces, si recordamos la clase pasada, ¿qué va a pasar cuando yo intente insertar el 34? ¿Sí? Lo que va a pasar es que va a sacar la función de hashing, en este caso aplicar el módulo, es muy sencilla. No es una buena función de hashing, pero sí es una buena función de hashing para explicar los conceptos, ¿sí? El 34 también cae en la posición 6, ¿sí? Eso significa que va a intentar agregar en la posición 6, cuando vea que está ocupada, va a hacer lo que se llama resolución de colisiones lineales, ¿sí? Que se puede configurar acá, la más sencilla para hacer la clase
lo más entendible posible. Entonces va a decir, bueno, si no entra en la posición 6, voy a ir y colocarlo en la posición 7. Eso va a pasar. Insert, me dice las... Ah, mira, las 5. Sume mal, bueno. 35. Sé qué pasó, pero quizás alguien lo dice. F. Perfecto. Acá dice, esta es la posición 28, ¿sí? Que significa que el hash tiene 29 posiciones. Por lo tanto, a 36 se le sacó módulo 29, que dio 5, y por eso se colocó en la posición 5. ¿Sí? Ahora, si quiero insertar el 35, va a intentarlo en el 6, como está ocupado, va a insertarlo en la posición 7. ¿Sí? Si quiero agregar el 5, va a... ¿se dice? Buscar en la posición 5, va a ver que está ocupada, va a seguir a la siguiente posición, que es el 6, va a ver que está ocupada, y va a ir a la posición 7, que también está ocupada, y después va a caer en la posición 8 y la va a poder agregar. ¿Sí? De la misma manera, las operaciones de búsqueda funcionan igual. ¿Sí? Yo aprieto buscar, va a ir a la posición 5, después busca en la 6, después busca en la 7, después busca en la 8, y recién cuando encuentra una posición vacía, dice el elemento no está. ¿Sí? Para lo que es muy importante aclarar es que cualquier primitiva que yo esté utilizando, cualquier operación que yo quiera hacer en el hash, en general, lo primero que voy a ir a hacer es buscar a ver si el elemento está en el hash. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo quiero buscar un elemento, bueno, tengo que buscar el elemento del hash. Ahora, si quiero borrar un elemento, obviamente primero lo voy a buscar para saber si lo puedo borrar y una vez que lo encontré, borrarlo. ¿Sí? Y por último, si yo quiero guardar un elemento, lo primero que tengo que hacer es buscarlo. ¿Por qué? Porque si lo encuentro, entonces tengo que hacer la cosa esa de modificar el dato al que está asociado. ¿Sí? Entonces, en todos los casos, yo tengo que buscar el elemento para, por ejemplo, el guardar. Si lo encuentro, modificar el dato que tiene asociado y de esa manera usar la función de destrucción del hash con el dato antiguo si es que aplica esa función de hash, es decir, si la función de destrucción es null. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos hacer? Por ahora hemos estado viendo búsquedas e inserciones, que eso solía ser, que eso fue el tema de la clase pasada. ¿Sí? Ahora tendríamos que empezar a hablar un poquito de el borrado, ¿sí? Y el hecho de que este hash cerrado tiene estados, ¿sí? Estado de borrado, vacío y ocupado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se da eso? Bueno, supongamos que ahora borramos el 6. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace cuando tenemos que borrar el 6? Bueno, ir a la posición que le corresponde a la función de hashing y empezar a buscar en cada uno de los elementos a ver si ese es el 6. Y si encontrás el 6, lo borrás. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? En vez de quedar vacía esta posición, quedó con un tag que dice deleted, ¿sí? Borrado. ¿Por qué? Bueno, en este ejemplo se puede ver claro porque, por ejemplo, el 35, ¿sí? Y vamos a ver si podemos coordinar esta magia. Para eso tengo que hacer un poquito menos de zoom. Vamos a buscar el 35, ¿sí? Buscar. Pausa, ahí está, ¿sí? Se fijan, 35 módulo de 29 da la posición 6. Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, vamos a ir a buscar al 35 en la posición 6, ¿sí? ¿Está el 35 en la posición 6? No. Ahora, ¿qué hubiese pasado si esa posición 6 nosotros la dejamos como vacía? ¿Sí? Lo que hubiese pasado es que el, el hash busca en esta posición, dice, acá no está el 35, y como encontré una posición vacía, yo debería dejar de buscar y listo. Cuando en realidad podemos ver claramente que el 35 está en la siguiente posición, ¿sí? Entonces, agregar el estado de borrado es básicamente evitar que el hash tenga errores por culpa de su propia operatoria, ¿sí? ¿Por qué el 35 no está en el lugar que le corresponde, entre comillas, que es la posición 5?
Porque cuando lo intentó, ese lugar estaba ocupado, ¿sí? Entonces fue a parar a otra posición. ¿Por qué borraron el valor que estaba en la posición 5? Porque pintó, ¿no? La persona que está usando el hash dice, bueno, ahora quiero borrar esta clave y la borro, ¿sí? Entonces, por resultado de operatoria del hash, el hash quedó en un estado que, si nosotros dejábamos vacía esta posición, iba a desencadenar un error por ejemplo, no encontrar el 35 cuando claramente sí estaba dentro del hash, ¿sí? Entonces, esa es la motivación por la cual queremos tener estados en el hash cerrado, ¿sí? Por necesidad de que usamos el hash, mediante el uso del hash borramos cosas, y cuando borramos cosas, si no le ponemos la etiqueta de borrado, entonces no podríamos encontrar cosas que sí pueden llegar a estar en el hash, ¿sí? Voy a darle play a esto. Obviamente esto va a funcionar bien y va a buscar en la posición 5, ver que hay un borrado, en la posición 6, perdón, y pasar de la 6 a la 7 para efectivamente encontrar el elemento, ¿sí? ¿Escuché una pregunta? Sí, ese consulta, ¿no? Sí. Ponele que hash buscamos un vector. La marca de borrado, ¿cómo se haría? ¿Qué le harías? Bien. Bien, el hash cerrado efectivamente es un vector, ¿sí? Es un vector, pero lo que pasa es que es un vector donde cada posición del vector es una estructura, ¿sí? Y esa estructura va a tener varios atributos, como por ejemplo, la clave, el dato y un estado, ¿sí? Ah, está perfecto. Los valores del estado los vas a seguramente definir como constantes, ¿sí? Entonces, cuando vos creás ese vector, para todas las posiciones del vector, por ejemplo, podés asignar que esa posición está vacía, ¿sí? Oye, Bien, ahí me hice la cuantita, por ejemplo, el número 64 también cae en la posición 6. Entonces vamos a buscarlo, ¿sí? Vamos a buscar el número 64, ¿sí? Cae también en la posición 6, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Buscar en la posición 6, ve que está borrado, no lo estoy encontrando todavía. Avanzo para buscar en la posición 7, tampoco está. Y una vez que encuentro la posición 8 que está vacía, ahí es donde puedo decir este elemento 64 no está en el hash, ¿sí? Pregunta, ¿cómo hacemos entonces para agregar elementos, ¿sí? Por ejemplo, el 6 responde que vaya en esta posición. Entonces, si yo quiero insertar el 6, ok, está pausado, está bien. Yo quiero insertar el 6, va a caer en esta posición. ¿Cómo deberíamos operar en ese caso? Bueno, acá en principio hay una trampita, ¿no? Porque el 6 va a encontrar que esta posición está borrada y alguien podría decir, bueno, aprovecha esa posición, ¿no? Para colocar el 6, ¿sí? Pero yo lo que les decía es que siempre hay que buscar los elementos antes de intentar cualquier otra operación, ¿sí? De borrado, de guardado. ¿Por qué? Porque en el estado actual en el que está el hash, el 6 perfectamente podría estar en la posición 8, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos la posición 6 borrada y decidimos agregar el 6 en esa posición, podría suceder que tanto en la posición 6 como en la posición 8 queden el mismo elemento, ¿sí? Y eso es algo que nuestra implementación de hash no tiene permitido, ¿sí? Entonces, si ustedes no buscan bien un elemento para encontrarlo y recién si no lo encuentran lo agregan al hash, va a haber incoherencias con los resultados de las pruebas y su hash va a fallar, ¿sí? Ahora vamos a ver qué hace por acá esta implementación. Encuentra un borrado y agrega el borrado ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que esta implementación está tomando una decisión diferente a la nuestra. Así que ojo cuando de repente si quieren jugar un poco con cómo funcionaría las cosas en el hash en esta página, porque de nuevo, si yo inserto el 3, el 6, ¿qué va a hacer? Va a insertar una copia del 6, ¿sí? Y esa es una diferencia que tiene la página respecto a nuestra implementación.
Por eso es importante que se entienda la explicación que yo di antes de mostrar cómo la página hizo algo diferente a lo que nosotros habríamos hecho. ¿Sí? Perdón, pero las claves no son únicas. ¿En qué sentido si son únicas? No son iguales entre sí. Perfecto, sí. O sea, como estaba diciendo, el hecho de que esta página esté insertando 2 veces la misma clave hace que esta implementación sea diferente a la nuestra, ¿sí? Ah, claro, claro, Nuestra sí. Ahí entendí, implementación, entendí. nuestra implementación decide que las claves del hash sean únicas y solamente cada clave pueda estar una sola vez en el hash. Esta página decidió algo distinto, ¿sí? Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Perfecto. Entonces, para repetir esa explicación un segundito, este es el estado en el que pudo haber estado nuestro hash, ¿sí? Con la posición 6 borrada, donde debería haber ido el 6, en la 7 otro elemento, ¿sí? Y en la 8, ahí está el 6, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿cómo debería funcionar nuestro hash si queremos, por ejemplo, guardar el 6? Bueno, primero vamos a buscar el 6, acá no está, acá no está, acá, no, acá sí está, lo encontramos y entonces guardamos ahí el nuevo dato asociado y el dato viejo asociado lo destruimos si hace falta, ¿sí? Lo que no debería pasar es que si tratemos de insertar el 6, no lo busquemos, encontremos una posición borrada y coloquemos ahí. Eso no debería pasar, ¿sí? Dudas, porque nos vamos Buenísimo. para hash abierto. Sí, en este caso implementaciones. El chiste del hash es que cuando se hace una búsqueda es como bastante más eficiente. Bien, Cuando se llena todo, ahí perdés la eficiencia perfecto. en Vamos a cierto hablar de sentido. eso. Vamos a hablar de esto en esta clase, si llegamos, y vamos a hablar de redimensión, ¿sí? Ok. Pero obviamente, ¿sí? Vamos a insertar el 3, el 4, el 10, el 9, ¿sí? Cosas que no nos van a gustar en el hash es que hayan estas clusters, se le dice estas islas de números, todas seguidas, donde, por ejemplo, si yo busco el 32, vamos a buscarlo. Si yo busco el 32, tengo que fijarme en la posición 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la 8, en la 9, en la 10. Y recién en la 11 no lo encontré, ¿sí? Pero para encontrar ese elemento tuve que recorrer casi un tercio del hash, ¿sí? Esas son cosas que no vamos a querer que pasen y la forma de evitarlo va a tener que ver con nuestras políticas de redimensión, ¿sí? O sea, cada vez que insertemos una clave hay que buscarla si está antes, efectivamente, Gonza, porque si está la clave, hay que hacer algo diferente a lo que habría que hacer si no está la clave, ¿sí? Si no está la clave, hay que guardarla, pero si está la clave, hay que hacer cosas con el dato viejo, ¿sí? Tiene que ver con la función hash destruir, y recién ahí pisar ese dato viejo con el nuevo dato, ¿sí? Bueno, pasamos al hash abierto, ¿sí? Y vamos rápidamente a hablar sobre inserciones. ¿Cómo son las inserciones? Bueno, módulo y en la lista cae el elemento, ¿sí? No más, ¿sí? 46 módulo TA es 7, módulo 3 en este caso, entonces en ese lugar se agrega en la lista el elemento, ¿sí? Los lugares de este arreglo que tiene una rayita están representando que la lista está vacía, ¿sí? Entonces tenemos un hash con 13 posiciones, donde por ejemplo la posición 10 tiene en su lista un elemento que es el 36, ¿sí? Podemos también insertar el 10 y se va a agregar en esa misma lista donde está el 36. Se fijan, las colisiones en este caso se resuelven agregando elementos a la lista, ¿sí? Pueden agregar al principio, pueden agregar al final, pero es agregar al fin. En esa lista hay que crear el elemento, ¿sí? Por ejemplo, el 23 también caería en esa lista, ¿sí? Ahora, para buscar elementos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Primero, hay que, a través de la función de hashing, saber en qué posición está ese elemento. Y una vez que sabemos en qué posición está ese elemento, deberíamos encontrar dentro de esa lista el elemento que estamos buscando, ¿sí? Por ejemplo, si buscamos el 36,
Si buscamos el 36, vamos a ir a esa lista, vamos a ver, por ejemplo, la primera posición, y ahí no está el 36. Vamos a ver la segunda posición, tampoco está. Vemos la tercera posición y efectivamente está, ¿sí? Si buscáramos el 49, también caería en esa lista, si no cuento mal, ¿sí? Va a buscar la primera posición, no lo encuentra, segunda posición no lo encuentra, tercera posición no lo encuentra. Nos quedamos sin lista, entonces evidentemente el 49 no está en el hash, ¿sí? ¿De qué manera podemos implementar una búsqueda de estas características dentro de nuestro hash? Exactamente como dicen en el chat imaginario, utilizando un iterador de lista, ¿sí? Ahora que tenemos la lista a nuestro favor, ¿sí? Estamos usando la lista, podemos todo el repertorio de las primitivas de lista, aprovecharlas para que jueguen a nuestro favor, ¿sí? ¿Y qué va a hacer esto? En este caso, por ejemplo, que cuando yo sé que el elemento, si es que está, debería estar en la posición número 10, entonces yo creo un iterador de lista en esa lista en particular y voy posición a posición tratando de encontrar el elemento que estoy buscando, ¿sí? Comparando el actual con la clave que estoy buscando, ¿sí? Bien. ¿Cómo se hace entonces para borrar un elemento del hash? ¿Sí? Por ejemplo, el 15, ¿no? Vamos a borrarlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es buscarlo, ¿sí? Vamos a la lista correspondiente, empezamos a buscar en esa lista a ver si está el elemento, y si el elemento está, borrarlo, ¿sí? Ahí está, lo borramos, y como la lista quedó vacía, apareció la rayita acá, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una duda que puede haber es, ¿y cómo hacemos, por ejemplo, para borrar el 10? ¿Sí? Porque lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar y está en la mitad de la lista, ¿sí? Y no existe la primitiva lista borrar el segundo, o lista borrar el que está justo en el medio, ¿sí? Pero ¿qué primitiva sí tenemos? Lista borrar el elemento actual sobre el que está parado el iterador, ¿sí? Lista borrar con iterador nos va a permitir borrar justamente el 10. ¿Por qué? Porque buscamos en esa lista dónde estaba el 10, cuando encontramos con el iterador externo ese elemento de la lista, ¿sí? Nuestra primitiva de buscar, nuestra función auxiliar de buscar o lo que sea, encontraría este iterador ubicado justamente en la posición en la que está el elemento que queremos borrar, y mediante la primitiva de lista borrar con iterador, podemos efectivamente borrar ese elemento en particular, ¿sí? Ahí está, lo borramos, ya no está. ¿Sí? Presión, 8 y 8. Bueno, entonces hablamos de hash cerrado con estados, borrados, agregados y borrados en hash cerrado y hash abierto, ¿sí? Teniendo en cuenta el estado. Todo eso lo hicimos. Falta, un montón. Falta políticas para agrandar y achicar el hash y faltan los iteradores, ¿sí? Entonces, bien. Políticas para agrandar el hash. Bueno, ¿qué es lo que resultaría un problema en el hash abierto, ¿sí? En cuestiones de performance, ¿sí? ¿Cuándo es que el hash abierto empieza a notarse que están dando lento, ¿sí? Es decir, yo busco el 27, lo encuentro acá, ese nodo de 1, perfecto, ¿sí? Cuando metes mucho en la misma ¿Cuándo nos lista. empezamos a dar cuenta? Cuando, efectivamente, como dice en el chat, como dice Felipe, cuando esas listas estamos notando que se empiezan a agrandar, ¿sí? En una lista, por mala suerte o por mala función de hash, tenemos muchos elementos, ¿sí? Las búsquedas dentro de los elementos que colisionaron en esa lista van a ser más lentas, ¿sí? Ahora, asumiendo que nuestra función de hash es buena, es esperable que las listas en el hash se vayan llenando más o menos al mismo ritmo, ¿sí? Que no hayan demasiadas colisiones sobre una sola lista porque sí, ¿sí? Eso es lo que hablamos que la función de hash distribuya bien, ¿sí? Normalmente, estas listas se van a ir llenando más o menos con la misma cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, una política de redimensión podría ser, bueno, cuando en cada lista es esperable que hayan
dos elementos, entonces redimensiono el hash, ¿sí? Me parece que si yo dejo que haya el doble de elemento del hash, puedo tener la mala suerte de que una lista tenga 3 o 4 elementos, yo no quiero que sea tan lenta, entonces redimensiono el hash cuando la cantidad de elementos totales sea igual al doble de los elementos del hash, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso si cada lista tiene 2 elementos, más o menos, el hash sigue funcionando bien. ¿Sí? El hash abierto puede tener, por ejemplo, hasta el doble de los elementos que, que tiene la capacidad del arreglo, ¿sí? Si en este hash insertamos 26 elementos y cada lista tiene más o menos 2 elementos, las operaciones van a seguir siendo de 1, ¿sí? Entonces, podemos decir, bueno, cuando hay el doble elemento del hash, trato de redimensionar el hash para que en cada lista haya menos elementos, ¿sí? ¿Por qué no decidimos redimensionar el hash todo el tiempo? Bueno, también porque la redimensión del hash es una operación ODN, ¿sí? Entonces, no podemos estar redimensionando el hash todo el tiempo, porque eso también va a notarse en la complejidad temporal resultante, ¿sí? Entonces, una posibilidad es decir, bueno, cuando hay del doble de los elementos, duplico el hash, ¿sí? Igual que la pila. No podemos crecer linealmente, tenemos que crecer por múltiplos, ¿sí? No podemos sumar 10 a la cantidad del hash. Tenemos que duplicar su cantidad o triplicarlo, cuadriplicar, ¿sí? Bien. Pregunta. Sí. ¿Se puede explicar algo con los factores de carga? ¿O como para redimensionar? Bien, exactamente. La palabra factor de carga es de lo que estábamos hablando. El factor de carga es tomar la cantidad de elementos que hay en el hash y dividirlo por la cantidad, por la capacidad de ese hash, ¿sí? Por ejemplo, este hash tiene capacidad 13, ¿sí? Y por ejemplo, cuando yo agrega al hash 26 elementos, ese hash va a tener factor de carga de 2, ¿sí? Entonces, literalmente yo puedo decir, si el factor de carga de mi hash es de 2 o más, entonces redimensiona, ¿sí? Esa es una posibilidad. Claro, gracias. Perfecto. Pues me sirve también para incorporar el concepto de factor de carga. Ahora, pregunta. Este 23 y 36, si yo redimensiono el hash, ¿ustedes esperarían que caigan de nuevo en la misma posición? ¿Van a caer sí o sí en la misma posición? ¿Van a caer sí o sí en posiciones diferentes? ¿O a veces van a caer juntos y a veces separados? ¿Qué opinan? Y depende de lo que estés hasheando. O sea, en el caso de los números te van a caer en la misma posición, ¿no? Y en el caso de strings te pueden caer en posiciones distintas o según la función de hash. Bien. Va a depender de la función de hash, ¿sí? Algo que es muy importante entender es que el hecho de que estos dos elementos hayan colisionado para este tamaño del hash no significa que vayan a colisionar para cualquier tamaño del hash, ¿sí? Entonces, en realidad nuestro objetivo al incrementar el tamaño del hash es que estas listas que tienen varios elementos, ¿sí?, no vuelvan a caer todos juntos, porque si vuelven a caer todos juntos, de nuevo voy a tener que buscar entre todos esos elementos, ¿sí? Si yo este hash lo duplico en tamaño, las posiciones de la 13 a la 20 y pico ni las uso, el hash está comportándose mal igual, ¿sí? Yo necesito que todas las posiciones que están disponibles en el hash estén siendo utilizadas, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? Es que cuando nosotros estamos redimensionando el hash, ¿sí?, necesariamente a cada elemento hay que volverle a aplicar la función de hash, ¿sí?, utilizando el nuevo tamaño del hash, ¿sí? Por ejemplo, si el nuevo tamaño del hash es... me metí en un... Bueno, si el nuevo tamaño del hash, vamos a tirar un número, si el nuevo tamaño del hash es 40, ¿sí?, el 23 va a caer en la posición 23 y el 36 va a caer en la posición 36, ¿sí? Entonces, de ninguna manera podemos, al redimensionar el hash, agarrar los elementos y colocarlos en la misma posición en la que ya estaban, ¿sí? Necesariamente, los elementos, al cambiar el tamaño del hash,
pueden llegar a cambiar su posición y por lo tanto hay que, al redimensionar el hash, ir sobre cada elemento y fijarse cuál va a ser la nueva posición. ¿Sí? Que si agrandaste el rango, se debería redistribuir en promedio, exactamente. Si tu rango es mayor, ¿sí?, de posibilidades, la función de hash debería, si distribuye bien, distribuir en promedio entre todas las posibilidades que hay, incluyendo las nuevas. Ok, ahora vamos al hash cerrado. Ahí está. ¿Qué es lo que le pasa al hash cerrado? Por ejemplo, ¿qué pasa si usamos la misma política que el hash abierto? ¿Sí? Vamos a decir, voy a redimensionar el hash cerrado cuando en el hash haya más o menos el doble de elementos que la capacidad del hash. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaría? No podés. Se Puede. te rompe. Literalmente, el hash cerrado no permite más elementos que la capacidad que tiene. ¿Sí? Este hash tiene capacidad de 29 elementos. Literalmente, si vos insertás el elemento número 30, no entra y va a fallar el agregado. ¿Sí? Pero de nuevo, si en el hash hay 23 elementos, ¿sí?, de los 29, ¿cuánto se va a tardar en cada una de las búsquedas? ¿No? Se va a tardar bastante, porque es esperable que con 23 elementos dentro del hash, solamente 6 posiciones libres, tengas que recorrer un sexto del hash cada vez que buscas, y quizás más, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esto? Que la redimensión del hash cerrado es una decisión que se tiene que tomar mucho antes que cuando se toma en el hash abierto. Si en el hash abierto podemos decir, bueno, mientras haya el doble de elementos, no pasa nada. ¿Sí? Pero cuando hay el doble, redimensiono, ¿no? En el hash cerrado, de ninguna manera, ¿sí? En el hash cerrado, si la cantidad de elementos se empieza a acercar a la capacidad del hash, todas las operaciones empiezan a ser ODN, ¿sí? Porque se empieza a recorrer la mitad del hash o un tercio del hash, ¿sí? Si nos está costando tanto encontrar posiciones vacías, ¿sí?, eso es lo mismo que nos va a costar agregar, nos va a costar buscar elementos que no están, nos va a costar borrar elementos que no están, o por ejemplo, buscar un elemento que debería estar en un lugar, pero está 10 posiciones después por la cantidad de colisiones que hay. ¿Sí? Entonces, lo que es el factor de carga del hash cerrado es un número que vamos a tener que dejar crecer mucho menos. ¿Sí? Y acá es cuando Ezequiel no les hace el TP, entonces Ezequiel no les dice cuál es el valor de carga que debería tener su hash cerrado. ¿Sí? La idea es que hagan el hash y prueben con las pruebas de volumen qué factores de carga estarían comportándose mejor. ¿Sí? Pero definitivamente el factor de carga no puede acercarse a 1. Y es imposible que sea mayor a 1. ¿Sí? Y de nuevo, cuando nosotros agrandamos el hash cerrado, sí o sí, cada uno de los elementos que estaban en el hash, tenemos que aplicarle la función de hashing para detectar cuál va a ser la nueva posición en la que debería estar ese elemento. ¿Sí? Evitaría el ejemplo si es que eso se entendió. ¿Ok? Sí, sí, está claro. Bien. En el hash cerrado aplica la misma premisa, ¿sí? Si yo agrando el rango, entonces la función de hashing debería distribuir igual de bien sobre todas esas posiciones. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a dedicar los próximos 15, 20 minutos como mucho, ¿sí? Son 8 y 20, perdón por ello, a detalles de implementación del hash, iteradores. ¿Sí? ¿Nunca se redimensiona achicando? Sí, sí se redimensiona achicando cuando el factor de carga es muy pequeño, ¿sí? Pero de nuevo, y como hablamos en la pila, si yo agrando mi hash, ¿sí?, en un momento determinado, ¿sí?, después le quito un elemento y en el if entra la condición de que ahora tengo que achicar el hash, esa no es una buena implementación, ¿sí? Cuando yo, digamos, el factor de carga para achicar
tiene que ser mucho más pequeño que el de los usos cotidianos cuando el factor de carga está en valores más normales, ¿sí? Cuando yo acabo de agrandar al doble el hash, por ejemplo, ese valor, ese factor de carga no debería estar cercano al necesario para redimensionar hacia abajo, ¿sí? De la misma manera que en la pila decíamos, si yo duplico la cantidad, después no achico la pila cuando tengo una carga de la mitad. Achico la pila cuando tengo la carga de un cuarto, ¿sí? Estos son ejemplos, ¿sí? Pero las mismas premisas aplican para el hash con números diferentes, ¿sí? Bueno, hablemos de iteradores y vamos a insertar elementos. Vamos a insertar elementos súper rápido. Elementos. De generar números random. Vamos acá. Entonces, de nuevo. Esta. Bueno. No, ¿ustedes recuerdan? Iterador, ¿sí? Crear, destruir, avanzar, hasta el final, ver actual, ¿sí? Hash. Iterador de hash, ¿sí? Cuando yo estoy usando un iterador, imagínense, ¿sí? Son bárbaras, son usuaria del hash, y dicen, bueno, voy a crear un hash, voy a crear un iterador, ¿sí? Tenés un iterador con elementos, como podría ser este. Tenés un hash con elementos, como podría ser este, ¿sí? Y decís, voy a crear un iterador, ¿ok? Entonces escribís hash crear, iter hash crear, ¿sí? ¿Qué es lo que podrías hacer en ese momento, por ejemplo? Preguntar si ese iterador está al final. Entonces les pregunto a ustedes, si crean un iterador sobre este hash y inmediatamente después le preguntan si está al final, ¿qué debería dar? False. False, exactamente, no debería estar al final, ¿sí? Porque recién vas a estar al final cuando hayas iterado todos los elementos, ¿sí? Entonces apenas lo creas y con un hash que no está vacío, está vacía no puede dar false, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacemos después de crearlo y fijarnos si no estamos al final es ver el actual, ¿sí? Entonces pregunta, Bárbara crea un iterador, ¿sí? Se fija si está al final y no está. Y pone ver actual. ¿Qué clave debería haber? ¿O qué elemento debería haber? ¿O qué es lo que se debería devolver en el iterador de hash? Lo que está en el 0, la posición 0. Ok, ¿hay otra alternativa? ¿Qué opinan? Perfecto, vamos con la del 0. Entonces, si nosotros creamos el iterador y posicionamos el iterador en la posición 0, y Bárbara lee, ¿sí? Pregunta, ¿cuál es la clave actual del iterador? ¿Sí? Nosotros le vamos a decir que es null. Ahora, en este ejemplo, yo en ningún momento agregué null al hash, ¿sí? Yo, usuario del hash, agregué el 2, agregué el 14, agregué el 73, hice cosas feas agregando el 14 dos veces, agregué el 52, el 25, el 83 y el 84. En ningún momento agregué una clave null, ¿sí? Entonces, si yo creo un iterador, me fijo si está al final, y leo la clave del actual y me dice null, yo voy a pensar que en algún momento agregué un null al hash, pero eso no es cierto, ¿sí? El objetivo del iterador es dar en algún orden, cualquiera, cada una de las claves que sí están en el hash una vez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un iterador válido me diría, el 2 está, si avanzás está el 84, y si avanzás está el 25, y si avanzás está el 73, y si avanzás está el 14, y si avanzás está el 52, y si avanzás está el 83. Y si avanzás, estás en el final, ¿sí? La cantidad de elementos que tenés que ver cuando recorres un hash con su iterador tiene que ser igual a la cantidad de elementos que hay en el hash, ¿sí? Y no igual a su capacidad, ¿sí? El hecho de que la primera posición del hash esté vacía es algo completamente azaroso que podría ser como podría no ser, ¿sí? Si justo agregamos el 29, me parece que es, el 0 estaría ocupado, ¿sí? Pero si no, no. ¿Ven? Pero a Bárbara no le importa si la primera posición del hash está ocupada o no está ocupada. A Bárbara le importa recorrer todos sus elementos al menos una vez al haber completado toda la ejecución del iterador, ¿sí? Entonces, volviendo a cómo estaba esto, ¿sí?
Si nosotros... What? Element not in table. Che, alto bar. Alto bar. Bueno, dejémoslo así. Si nosotros creamos un iterador en este momento, ¿sí? ¿En dónde se debería parar? Se debería parar en el 29, ¿sí? Bárbara hace crear, que está al final falso, ver actual 29, ¿sí? Luego, avanzar, ¿qué debería ser? Lo más fácil es, bueno, avanzar y decir, bueno, ahora el actual es 2. Entonces, pregunta Bárbara, ¿está al final? No. ¿Cuál es el actual? El 2, ¿sí? Avanzar ignoraría todas estas posiciones que no están ocupadas, caería en el 73 y cuando Bárbara pregunte el actual, le va a decir 73. Avanzar va a llevar al 14, avanzar va a ir al 52, avanzar al 25, al 83 y al 84. ¿Sí? Luego avanzar, lógicamente, como ya todos los elementos del hash fueron recorridos, se va a poder avanzar, pero cuando Bárbara pregunte si estamos al final, si el iterador está al final, la respuesta debería ser que sí, porque ya se recorrieron todos los elementos una vez, ¿sí? Bárbara quiere que todos los elementos se recorran una vez y nosotros, por practicidad, los vamos a recorrer en el orden en los que están ubicados dentro del hash, ¿sí? Empezando por el primero y terminando por el último, ¿sí? ¿Por qué eso es práctico? Porque, bueno, me paro en el 0 y mientras no haya una posición ocupada, voy leyendo y voy pasando posiciones hasta encontrar una posición ocupada. Y cuando encuentro una posición ocupada, termina mi primitiva de avanzar y me quedo ahí, ¿sí? Por ejemplo, me quedo en el 29. Cuando me pidan avanzar, voy buscando las posiciones hasta encontrar una ocupada y me quedo en el 2. Si me piden avanzar a partir del 2, voy pasando posiciones que no están ocupadas, ¿sí? La borrada tampoco me interesa porque no hay un elemento ahí válido. Y paro en el 73 y ahí terminó el avance, ¿sí? Entonces, lo importante del iterador es eso, que siempre tiene que estar parado, si se puede, en una posición ocupada del hash, ¿sí? Y solamente va a estar al final ese iterador de hash si ya recorrió todos los elementos del hash, ¿sí? En este caso, si vamos avanzando, se para en el 14, avanzando en el 52, avanzando en el 25, avanzando en el 83, avanzando en el 84, y cuando yo avance a partir del 84, voy a buscar si en la posición 28 está ocupada. Como la posición 28 no está ocupada, voy a avanzar a la siguiente posición. Y ahí es donde me voy a dar cuenta que la posición 29 no pertenece al hash, ¿sí? Porque está más allá de su capacidad. Entonces, ahora que detecté que estoy en una posición que está más allá de la capacidad del hash, puedo tener la certeza de que ya recorrí todos los elementos del hash. ¿Por qué? Porque metódicamente, cada vez que encontré uno válido, me paré ahí, ¿sí? Y ahora que pasé por todos los válidos y caí al final del hash, ¿sí? Es que sé que ya no hay elementos más por recorrer. Entonces, encontré, sería el caso en el que, bueno, avanzar desde el 84 a la siguiente posición da true, ¿sí? Yo hago, desde el 84 hago avanzar, estoy en una posición que no es el final, ¿sí? Avanzo, ese avanzar da true, y ahora sí estoy en el final. Entonces cuando me pregunten, ¿está al final este hash? Voy a decir true. Este hash está al final, ¿sí? Y si me piden avanzar, como ya estoy al final, ahí devuelvo false. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Te interesa en algún momento saber dónde estamos borrados con el iterador? Bien. No particularmente, ¿sí? Lo que sí es importante es que los borrados, por el hecho de que estén ocupando posiciones en el hash, normalmente deberían ser considerados como parte de la fórmula de factor de carga, ¿sí? Entonces, el factor de carga, ¿cómo va a ser? La cantidad de elementos en el hash más la cantidad de borrados dividido la capacidad del hash, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente ese borrado yo no lo puedo usar libremente. Entonces, es un espacio que me está ocupando lugares que, por ejemplo, si yo busco el 14, por ejemplo, si yo busco el 14, el borrado, si lo vi, no creo. Si yo busco el 14,
el borrado es uno de esos elementos que hacen que yo tarde más en encontrar o no encontrar el 14. ¿Sí? Entonces, es por eso que los elementos borrados suelen ser parte de la fórmula de factor de carga. ¿Sí? ¿Más sencilla la implementación del cerrado que el abierto? Signo de pregunta. Bueno, siendo 8:30, voy a decir, vamos a ver la implementación del hash abierto. ¿Sí? Realmente, disculpas por excedernos del horario. Bien. Agregar elementos. Agregar elementos repetidos. Pero sí me interesa en alguna lista haya por lo menos más de un elemento, ¿no? Si no sería aburrido. Ok. Y... Ah, ahí está. Bueno, entonces, estamos acá, ¿sí? De nuevo, ¿qué nos va a interesar en el iterador? ¿Sí? Recorrer cada uno de los elementos exactamente una vez, ¿sí? ¿Cómo se va a lograr eso? Bueno, por ejemplo, yo propondría que la forma más fácil de hacer esto debería ser, bueno, primero al 26, después al 703, después al 15, después al 367, después al 16, después al 359, después al 876, 370, 45, 71, 47, 75, 76, 63, 64 y fin. ¿Sí? Ese es el orden que yo propondría para hacer que mi implementación de iterador de hash sea la más sencilla posible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos esa implementación? Con las herramientas que tenemos disponibles. ¿Sí? Vamos a ver acá. Por ejemplo, lo primero que deberíamos hacer es ir a la primera posición del hash y fijarnos si ahí hay una lista. ¿Sí? Y si hay una lista que no esté vacía, ya ahí ya puedo empezar a recorrer elementos. Por ejemplo, puedo recorrer el 26. ¿Sí? Ahora la duda es, ¿qué pasa si estamos así, por ejemplo? ¿No? Entonces tenemos, Bárbara crea el iterador, ¿sí? Y pregunta si está al final, no debería estar al final. ¿En qué posición deberíamos pararnos? Bueno, yo propongo que nos paremos en la posición del 0. ¿Sí? Ahora, cuando Bárbara nos pide avanzar, nosotros, la lógica de la forma de implementación más sencilla que tenemos disponible, debería ser pararnos en el 26. ¿Sí? Pero claro, estas son listas. ¿Cómo hago yo para primero estar parado en la posición 0 de la lista, que es la primera posición de la lista, y después ir a la segunda posición de la lista? ¿Sí? Yo tengo herramientas para, de alguna manera, ir acordándome en qué posición de la lista me quedé. ¿Sí? ¿De qué manera podría hacer eso? Con un iterador de lista. Perfectamente. Perfectamente. Es exactamente un iterador de lista. ¿Sí? El iterador de lista nos va a permitir, primero, pararnos en el 0 y cuando querramos avanzar ese iterador de lista y ahora estamos en el 26. ¿Sí? Entonces, de esta manera descubrimos que uno de los atributos que tiene nuestro iterador de hash es un iterador de lista. ¿Sí? Nuestro iterador de hash debería tener un iterador de lista. ¿Sí? Y además debería tener la posición en la que estamos iterando. ¿Sí? En este momento estamos iterando la posición 0. Cuando estemos en el 703, vamos a estar iterando la posición 1 del arreglo de hash. ¿Sí? Exactamente el mismo iterador que implementamos, Fer. Exactamente. ¿Sí? Entonces, redondeando, ¿cómo sería? Bueno, vamos a esta lista. Como no está vacía, creamos un iterador de lista. Si creamos un iterador de lista que se va a posicionar en la primera posición de la lista, en el 0. Y ahí ya no tenemos que hacer nada más. ¿Sí? Ahí terminó nuestro avanzar. ¿Sí? Ahora la pregunta del chat. ¿Sí? Y cuando nos pidan avanzar, que estamos en la posición 0 de la lista, estamos en la clave 0,
Vamos a avanzar ese iterador de la lista hacia la posición 26. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a preguntar si estamos al final de la lista. ¿Sí? El 26, ¿es el final de la lista? No. Entonces ya está, avanzamos bien. Avanzamos al 26 y no tenemos que avanzar más. Cuando Bárbara vea el actual, va a ver el 26. Ahora, si Bárbara nos pide avanzar, nosotros avanzamos ese iterador de lista. Ahora sí vamos a estar al final de la lista. ¿Sí? No podemos quedarnos en esta posición porque Bárbara vería un null en el actual. Y no deberíamos darle a Bárbara un null en el actual si no guarda nulls en el hash. ¿Está bien? Entonces, ahora que nos dimos cuenta que nos caímos de la lista, ¿sí? Que ese iterador de lista ya no está, ¿qué vamos a hacer? Vamos a destruir ese iterador, vamos a pasar a la siguiente lista y vamos a ver si esa lista está vacía o no, crear un iterador de lista y pararnos en el 703. ¿Sí? Y ahí ya visitamos otra posición. Y cuando nos pidan avanzar, vamos a avanzar ese iterador de lista y como estamos fuera de una lista, vamos a ir a la siguiente posición, no sin antes destruir ese iterador que ya no estamos utilizando. ¿Sí? De esa misma manera vamos a visitar el 15, vamos a visitar el 367, vamos a visitar el 16. Y algo interesante, ahora que estamos en el 16, cuando nos pidan avanzar, ¿qué cosas van a pasar? Bueno, primero va a pasar que vamos a avanzar este iterador de lista, vamos a ver que está al final, con lo cual lo borramos y buscamos la siguiente posición. La siguiente posición tiene una lista vacía, entonces ahí no nos vamos a poder parar en ningún elemento. Vamos a tener que seguir a la siguiente posición y en esa posición, ahora que no está vacía, vamos a crear el iterador de lista y nos vamos a parar en la primera posición del iterador de lista. ¿Sí? Y cuando nos pidan avanzar de nuevo, vamos a avanzar ese iterador de lista. Y cuando nos pidan avanzar de nuevo, vamos a avanzar ese iterador de lista, ver que estamos al final, buscar en las siguientes posiciones, etc. ¿Sí? Es siempre la misma operatoria. Pregunta Lucas, cuando hagamos el hash TDA lista, ¿lo tratamos por separado? Efectivamente, ¿sí? Cuando vos haces el hash, es como que sos Bárbara de la lista, ¿sí? Vos no sabes ni cómo está implementada la lista, ni cuáles son las estructuras internas. Lo único que te importa es sus primitivas y que funciona, ¿sí? Estás usando la lista, ¿ok? No podés acceder a sus atributos internos. Y pregunta Francisco, pero al cambiar a otra lista, ¿no tendríamos que cambiar de iterador? Bueno, vos destruís un iterador y creás otro, ¿sí? El hecho de que eso se guarde en la misma variable es anecdótico, ¿sí? Es decir, yo tengo una variable que se llama lista, hago lista crear, y ahora esa lista que acabo de crear está guardada en esa variable que se llama lista. Ahora, si yo en esa misma variable destruyo la lista y creo otra lista, ¿sí? Esa variable se sigue llamando lista, pero ahora tiene otra lista, ¿sí? Que está en otra posición de memoria dinámica, ¿sí? Es decir, estamos usando otro iterador, solo que lo estamos guardando en la misma variable. Bien. Espero terminar ahora y 40. Y 1000 perdones. Bien. Vamos a ir avanzando, ¿no? Y en algún momento vamos a estar en el 76. Y en el 76, si nos piden avanzar, vamos a tener que ir a parar el 63. Como todavía no estamos en el final de la lista, paramos ahí. Cuando nos piden avanzar el 63, ahora sí la lista está, el iterador de la lista está al final, por lo tanto destruimos el iterador de lista y buscamos en las posiciones siguientes, en la posición 12, a ver si esa lista no está vacía. Como no está vacía, creamos el iterador y nos posicionamos naturalmente en la primera posición de ese iterador, ¿sí? Va a pasar cuando nos vuelvan a pedir avanzar, ¿sí? Nos vuelven a pedir avanzar, nos quedamos fuera de la lista con este iterador, destruimos el iterador y buscamos posiciones posteriores para ver si podemos pararnos en otro elemento, ¿sí? Cuando buscamos la posición posterior, nos damos cuenta de que esa posición está fuera de la capacidad del hash, ¿sí? En ese momento sabemos que ese avanzar existió, ¿sí? Pero si nos preguntan si estamos al final del iterador del hash, vamos a decir que sí, ¿sí? Porque es ahora que estamos parados en un elemento que no existe. Y cuando eso pasa,
el iter hash está al final, da true. ¿Ok? Nos dice que efectivamente estamos al final de la lista. Ok. Preguntas. Bueno, no hay preguntas. Lo que voy a hacer es detener la grabación.